Buenos días. Hoy nos tocaría ver en clase lo relativo al saneamiento, ¿sí? Ah, Saneamiento es una especie como de indemnización, solo que ha tomado el nombre de saneamiento. Y tiene dos orígenes o dos causas, que es la evicción y son los vicios ocultos. Hoy nos toca platicar sobre el saneamiento por evicción. Ah, El fundamento en el Código Civil para el Estado de Hidalgo va del 2101 al 2144. Y el 2101 nos da un concepto bastante acertado de lo que es la evicción, que es privación de lo adquirido por virtud de una sentencia ejecutorial. En pocas palabras, ustedes compraron algo, ¿sí? Y de repente llega un actuario de un juzgado ya con una orden de desposesión por la cosa por la que ustedes ya pagaron, ¿sí? Es decir, para privarlos de la cosa. Eso es la evicción. O bien, en otro supuesto, ustedes compraron algo, van a tomar posesión de ese algo, de una casa, por ejemplo, y la casa está ocupada por alguien más, está invadida, etcétera, ¿sí? Entonces tienen el problema de que ustedes no tienen la cosa por la que pagaron, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque es algo parecido al delito de receptación cuando ustedes compran, cuando el vendedor les entrega una cosa que no es propiedad del vendedor, ¿sí? Es decir, es una especie como de fraude, en la que hay incluso mala fe, ¿sí? Ah, Cuando vimos los temas relativos a pagos, dijimos que se tenía que pagar con cosa propia. Luego entonces, cuando alguien paga con algo que no es suyo, ¿sí? A quien lo recibe, posteriormente el verdadero dueño con un mejor derecho, ¿sí? Se lo va a quitar, lo va a privar de esa cosa que compró, ¿sí? En pocas palabras, esa es la evicción. Simplemente me quitan algo por lo que yo ya pagué, ¿sí? Como decía, una casa, etcétera, ¿sí? Tiene algunos elementos. El primero es la transmisión del dominio de una cosa, ¿sí? Al decir que al primer elemento, al ser la transmisión del dominio, implica que no hay evicción en contratos, por ejemplo, traslativos de uso. Únicamente se da en contratos traslativos de dominio, ¿vale? Ah, Otro de los elementos es que la sentencia haya causado ejecutoria, es decir, no puede ser con la presentación de la demanda, no puede ser con un auto admisorio de demanda, no puede ser con el ejercicio de una acción. Es decir, tenemos que esperar hasta que la sentencia haya sido dictada, y no solo dictada, ¿sí? Sino que haya causado ejecutoria por alguna de las dos formas que ustedes ya conocen, que es por declaración judicial o por ministerio de ley, ¿sí? Ah, Tiene dos grados o dos tipos de evicción, la total y la parcial. La total es cuando el adquirente pierde totalmente la cosa en favor de alguien con un derecho anterior y mejor. Ah, es decir, cuando compro una casa y me la quitan completa, ¿sí? El otro grado o tipo de evicción, que es la parcial, es, por ejemplo, si ustedes compraron, no sé, 5 coches y de repente viene el verdadero dueño de 2 coches de ellos y se los quita. Es decir, solo les están quitando parte de las cosas que les vendieron, no todo. Por eso es evicción parcial. O bien cuando ustedes compraron algo y el vendedor no declaró un gravamen que tenía la cosa, ¿sí? Entonces también ahí hay evicción parcial, ¿sí? Luego entonces, si ya sabemos qué es evicción, el concepto de saneamiento por evicción sería a la obligación de indemnizar los daños y perjuicios sufridos a raíz de la evicción. Es decir, cuando el comprador es privado de la cosa, entonces el vendedor tiene que, por supuesto, indemnizarle el precio que pagó por ello, ¿sí? La evicción es una cláusula natural de los contratos, es decir, se tiene por puesta aunque no se exprese en ella, ¿sí? No es necesario que pongamos en un contrato que para el caso de evicción el,
el vendedor se obliga a la indemnización o al saneamiento. No es necesario, insisto, es una cláusula penal. Ahora, ah, la evicción tiene ciertos alcances, ¿sí? Con alcances se refiere a qué va a ser o a cuánto va a incluir el saneamiento, es decir, la indemnización, el monto de lo que el vendedor le tiene que pagar al comprador por aquella cosa de la que se ha visto privado, ¿sí? Aquí habría que hacer una diferencia, está muy claro en el código, si dan una leída, ¿sí? Hace una diferencia en si el vendedor actuó de buena fe o actuó de mala fe. ¿Qué implica cuando el vendedor actuó de buena fe? Que él piensa que está vendiendo la cosa, uh, es de su propiedad, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Pues él también la compró, no hizo una escritura, no revisó en el registro público que haya sido el verdadero titular y simplemente para aquellas personas que son negociantes, compran una cosa y la venden inmediatamente, ¿sí? Entonces ahí no sabía, ¿sí? Que estaba vendiendo algo que en realidad no era suyo, ¿sí? De mala fe, ¿qué implica? Implica que yo tengo algo que sé que no es mío y aún así lo vendo, ¿sí? Entonces, los montos de la indemnización van a cambiar un poquito, obviamente, si se trata de buena fe o de mala fe, ¿vale? Ahora, en el 2122 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, están descritos 7 casos en los que no procede la evicción, ¿sí? Sería muy largo explicarlo aquí, pues pueden darle una leída en el código, pero por mencionar un par de ellas, por ejemplo, por convenio, es decir, sí se puede renunciar a la evicción, ¿sí? Siempre y cuando esa renuncia sea de buena fe, porque si el vendedor obliga al comprador a renunciar a la evicción sabiendo que la cosa que está vendiendo no es de él, esa renuncia no es nula, ¿sí? También se puede no proceder la evicción cuando el adquirente renuncia a ella, ¿sí? Esos son dos ejemplos muy rápidos, ¿sí? Y finalmente, sobre este tema, correspondería comentar lo que en la literatura existe como modificación convencional de los efectos de la edición. Esto, la semántica de las palabras les puede decir mucho, ¿sí? Se puede insertar una cláusula accidental, es decir, en un contrato de transmisión de dominio en el que se pueda renunciar a la evicción, ¿sí? Se pueda reducir o se pueda ampliar, ¿vale? ¿Esto qué significa? En pocas palabras, es una cláusula, insisto, que se inserta y en lugar de, si la cosa valía, por ejemplo, 100,000 pesos, se puede incluir una cláusula en la que se establezca que en caso de evicción, el vendedor o el monto de la indemnización que se obliga a cubrir el vendedor sea de 200,000, por ejemplo, ¿sí? Se puede disminuir también y por supuesto se puede renunciar a ella. Insisto, hay que ser claros. La gente puede ser que un vendedor de mala fe o inserte una cláusula en la que el comprador renuncia a la evicción, pero él sabe que es de mala fe. ¿Por qué? Porque está en realidad vendiendo algo que no es de él. Esa renuncia no sería válida, vamos, sería nula, ¿vale? Espero que haya quedado un poquito más claro.